suelo hablar del dinero, por la simple razón que no está en mi lista de prioridades. Para mí el dinero está en la lista de posibles consecuencias de mi pasión. No es algo que persigo, porque me parece que el dinero es muy lento para la velocidad con la que yo me muevo. Suena petulante, ¿no? Por ello hago este video. Porque miles de personas piensan que el dinero es malo, y hasta llegan a odiarlo y por añadidura, odian a quien lo posee. Hay gente a la que le caes mal, y eso que no te conoce. Pero eso es divertido. Es hasta divertido esforzarte para no defraudarlos. Querido, te presento a lo que tú realmente odias. Tú odias la representación ideológica de un tipo adinerado. Y por supuesto odias todo lo que eso lleva. Y aunque debo aceptar que el personaje suele coincidir con un posible canalla, esta representación no siempre es acertada. De hecho, puede llegar a ser vaga y básica. El mundo estigmatizado en realidad un rol que en su mayoría fue construido por las opiniones de personas que nunca consiguieron ser acaudalados. El dinero no es malo. El dinero es uno de los frutos del trabajo. Lo malo o bueno depende absolutamente de la forma y fondo en cómo lo consigues, pero sobre todo, en cómo lo usas. El dinero siempre debe de ser un medio, jamás un fin. Por ello, las convicciones jamás están a la venta. Creo que es probable que muchos de los que odian el dinero se esconden detrás de la frustración que les genera su incapacidad de no saber cómo carajos producirlo en un mundo tan mutante y voraz. Digamos que tienen $1 millón en la cabeza, pero no saben hacer la transferencia. Las fórmulas han cambiado y seguirán cambiando. Es tiempo de romperlas. Es tiempo de que te dejes de esconder detrás de tus circunstancias. A la vida no le importarán tus razones sino tus hechos. No se vale usar esa falsa humildad escondida detrás de una doble moral que se usa como excusa. Queridos, yo llevo 30 años trabajando y 20 años antes de que tan siquiera existieran la explosión de las redes sociales. Así que aclaremos algo. Trabajar es una cosa, pero saber trabajar es un abismo de diferencia. Saber trabajar es un arte. Hacer dinero es un arte, ya que aplicar la creatividad de forma efectiva y productiva es un arte. Ser ordenado y disciplinado es un arte. Ser puntual y siempre apasionado es un arte. Construir una vida donde el trabajo y la familia se funden sin problemas y viven en sinergia es un arte. Saber comunicarte es un arte, expresarte es un arte. Saber gastar e invertir es un arte. Cómo contratar y liderar es un arte. Estos artes tienen que conjugarse en una sola línea para poder producir dinero. Muchos en esta generación piensan que lo merecen todo, que tienen derecho a todo sin haberse esforzado a nada. Es por eso que muchos quieren únicamente hacer dinero rápido y fácil. Esos no saben hacer dinero y quien lo consiga rápido, posiblemente lo perderá. Jamás he visto a alguien ganar mucho arriesgándose poco. Trabajar no tiene que ser un mérito, sino un gozo. Hacer dinero debería ser considerado un arte cuando lo haces de forma ética. Que jamás te dé pena o vergüenza tener dinero. Nos han educado para sentirnos mal por nuestros logros, por la gracia y bendición que has conseguido por ser diligente y ordenado. Y para finalizar, queridos, tienes que saber lo siguiente. Pocas veces serás una persona exitosa que le caiga bien a todos. De hecho, será todo lo contrario. Cuando llegues a tu cumbre, muchos dirán que te lo regalaron o que fue suerte, que naciste en una cuna de oro, que tuviste más oportunidades o que robaste o que engañaste. Van a hacer conjeturas en público porque no saben cómo le chingaste en privado, cuánto has dado por cada cosa que tienes, y muchos de ellos se van a victimizar y por eso jamás serán líderes. Porque un líder que se victimiza no puede liderarse ni liderar a nadie. Así que mientras que otros lloran y te señalan, usted siga cosechando y reventando esos lagares de mosto, ríndale cuentas a Dios y con eso, brother, te será suficiente. Gana todo el dinero que quieras de forma honesta y transparente y disfrútalo. Gózalo en la fragilidad de la vida, pero sobre todo compártelo junto con otros. Gástate tu dinero. Ahorra un poco, pero por favor, gástate tu vida. No te ahorres nunca los besos, ni los abrazos, ni los buenos gestos. No te ahorres las palabras de amor. Goza responsablemente y limpiamente. Haz gozar a otros y esa será tu más grande fortuna y bendición. ¿Capisci? Cordial saludo, estimados estudiantes, profesionales, trabajadores
y todos aquellos que están interesados en crecer un poco más y en aprender todos los días algo. Bienvenidos a esta masterclass desde la Corporación Universitaria de Asturias. Nos place tenerlos acá, estarlos acompañando en ciertos momentos específicos de vida, porque cada uno de esos apartados y cada uno de esos momentos llevan a toma de decisiones, y es lo que el día de hoy les vengo a hablar. Les vengo a hablar de tomar decisiones acertadas en el ámbito y en el mundo financiero de las empresas. Esta masterclass se enfoca básicamente en lo que el video, lo que Daniel Javi afirmaba acerca de que hacer dinero es un arte, tomar riesgos es un arte, tener en cuenta lo que sucede en el entorno es un arte. Y el arte hay que aprenderlo y desarrollarlo. Entonces les doy la bienvenida a todos en a esta masterclass llamada Gerencia Financiera, una mirada hacia la rentabilidad y gestión del riesgo. Mi nombre es Luis Carlos Cárdenas Ortiz. Yo soy administrador de empresas, tengo una especialidad en diseño y evaluación de proyectos. También pues cuento con una maestría en administración de empresas, donde aprendí bastante en la parte de la gerencia financiera, que también pues traje de esos conocimientos un poco a este espacio de aprendizaje. Y también pues tengo un doctorado en ciencias económicas y administrativas, certificado por la Universidad de Texas en San Antonio, y más challenge en temas de metodología para el emprendimiento y desarrollo de proyectos. Y gracias a esa experiencia, pude adoptar habilidades en temas financieros para la formulación y evaluación financiera de estos mismos, de los proyectos, de los negocios, de las empresas, y sobre todo de los emprendimientos, de los negocios desde la base. Entonces, esto es lo que vengo a compartirles el día de hoy, y espero que realmente sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Les comento, en la vida pues siempre hay que comenzar por lo básico, y por eso les traigo unos conceptos claves que quiero que tomen nota, que quiero que apunten, porque pues es importante que lo tengan claro. La gerencia financiera, y pues en el mundo ya de las inversiones, en el ámbito bursátil, le llaman portafolio de inversiones, asigna recursos a través del tiempo. ¿Cómo así? Lo que busca es que el dinero invertido, lo que tú hagas hoy, lo que tú ahorres, lo que tú inviertas hoy, ya sea pues en una empresa, ya sea en una decisión que vayas a tomar, los que de pronto acá son coordinadores financieros, los que de pronto acá son gerentes de empresas, los que tienen su negocio, los que trabajan en esa línea. Es importante que tomen decisiones sabiendo y teniendo en cuenta el comportamiento de ese dinero a través del tiempo. ¿Cómo va a ser, o en cuánto va a estar mi inversión, o cómo se va a comportar la inversión que hice el día de hoy en el mañana? ¿Vale? Entonces, esto también es una parte de la economía, y por consiguiente comprende claramente su alcance. Debemos partir tanto del ámbito macroeconómico como del aspecto microeconómico. Acá conjugamos mucho el tema financiero con la economía, porque en el entorno bursátil, en el mundo de las finanzas, los factores, indicadores macroeconómicos juegan un rol muy importante y afectan de manera directa e indirectamente las decisiones que nosotros tomemos desde la perspectiva financiera, ¿vale? La macroeconomía nos suministra conocimientos amplios acerca de un sistema funcional, bancario y económico de manera general, mientras que la parte microeconómica proporciona principios a nivel de empresa, tales como oferta, demanda y riesgo. Por eso su análisis y la combinación, y tener en cuenta estos dos aspectos, es supremamente importante. Apenas te sientes en ese escritorio, debes estar enfocado desde lo macro y desde lo micro en el aspecto y en la parte económica, ¿vale? Esto todo es indispensable para alcanzar eso que tanto queremos nosotros, como el éxito financiero. Esto comprende lo que corresponde a la actividad financiera en tres funciones básicas. La primera,
preparación y análisis de información financiera, ¿vale? Es importante que tengamos a la mano toda la información financiera de una empresa. Estado de resultados, balance general, libro diario mayor, las cuentas, todo lo que tenga que ver con flujos de caja, todo lo que la empresa tenga desde el aspecto financiero y contable, es importante tenerlo a la mano, ¿vale? Porque a partir de ahí viene lo que es el paso número 2 y es la determinación de la estrategia del activo. ¿Qué tenemos y qué vamos a hacer con lo que tenemos? ¿Vale? Si lo que tenemos nos alcanza o tenemos que endeudarnos o financiar o tercerizar o hacer una estrategia de renting o un leasing financiero o apalancarnos operativa o financieramente, ¿vale? Pero todo nace de una base. Todo en la vida nace de una base. Por eso es que uno debe ir paso a paso, ¿vale? En todo esto, desde la perspectiva financiera también. Esto no es algo aparte. Y tercero, el estudio de financiamiento de la empresa o estructura financiera. La empresa se comprende, ya eso lo vamos a tocar un poco más adelante de manera más puntual y específica, pero la empresa tiene una estructura, toda empresa tiene una estructura financiera, ¿vale? Muchos de pronto acá conocen y saben lo que es la parte izquierda de un estado, de un balance general que comprende lo que son los activos de la empresa y la parte derecha que comprende lo que son los pasivos y el patrimonio, correcto. Entonces, estamos claros en esa parte. Resulta que los activos se financian o se compran o se adquieren con la parte derecha, que es la parte de los pasivos y la parte del patrimonio, que es lo que aportan pues, los socios. Entonces, esos activos tienen que ver también con activos corrientes y activos no corrientes, pasivos corrientes y pasivos no corrientes, ¿vale? Analizar y tener ese mapa aquí todos los días cuando te sientes en ese escritorio a trabajar por el negocio o para el negocio o para tu propio negocio o para tus labores y tus funciones diarias, ¿vale? La gerencia del portafolio de servicio, la gerencia del portafolio financiero, desempeña su papel dinámico en el desarrollo de la empresa actual. Hoy en día no solamente, y no es suficiente, y esto se lo digo a todos los emprendedores, empresarios, enfocarse en vender solamente un producto o un servicio. Hay que ir mucho más allá. Es más, me voy a adelantar un poco, y es que la gerencia financiera tiene que ver con el valor, que es algo totalmente intangible, que la empresa está ofreciendo o está dando a conocer en el mercado. ¿Y cómo llegamos a generar valor? ¿Cómo hacemos que empresas tengan un valor en el mercado bastante elevado y bastante alto? Ahí viene claramente unas actividades, unas acciones que requieren de inteligencia, que requieren de unos conceptos, que requieren de un aprendizaje, que requieren de una experiencia, que requieren de decisiones correctas y acertadas para ello. ¿Vale? ¿Y cómo tomamos decisiones correctas y acertadas para lo que les comenté de la gerencia o de la generación de valor corporativo, de valor empresarial? Ahí viene pues el aprendizaje obviamente de todo esto, de las clases y de conocer y de cada día aprender un poco más, ¿vale? Actualmente los factores externos tienen un impacto o éxito cada vez aún mayor en lo que es la gerencia, la gestión financiera y el portafolio. La estructura financiera, de manera técnica, ya se los expliqué pues general, ahora sí pues me enfoco desde el concepto, desde la teoría, es la porción entre el pasivo y el patrimonio de una empresa utilizada para financiar sus activos. De acuerdo a lo anterior, tenemos lo que es el objetivo básico financiero, el cual debe visualizarse desde una perspectiva largoplacista y definirse en función de los propietarios. ¿Vale? Tomen nota, ¿qué es el objetivo básico financiero? El objetivo básico financiero, un gerente financiero, un director financiero, un coordinador financiero, un analista financiero, un técnico financiero, debe enfocarse desde que se sienta, desde que entra en la empresa, desde que se pone en modo producción, en maximizar el valor o lo que es lo mismo, maximizar la riqueza del propietario. Puede sonar un poco feo, pero nuestra obligación, nuestro objetivo, nuestro enfoque debe ser priorizado ante la maximización de la riqueza del dueño, del socio, del capitalista, del accionista de la empresa. ¿Vale? ¿Cómo hacemos rico al dueño de la empresa?
Ok, ahí vienen las acciones, ahí vienen las habilidades, ahí vienes a poner a prueba lo que has aprendido en relación a tu desarrollo, ¿vale? El sistema financiero, ¿vale? ¿Qué es? Es el conjunto de mercados y pues otras instituciones en el cual se realizan las transacciones financieras y el intercambio de activos y riesgos. ¿Cómo así riesgos? Claro que sí. Dentro de todas esas transacciones, dentro de todas esas comunicaciones financieras, hay riesgos que hay que tomar, que hay que saber abordar, que hay que medir, que hay que tener en cuenta, ¿vale? Porque no solamente se trata de gestionar el dinero, se trata también de gestionar el riesgo. Y vamos a ver todos estos temas, vamos a trabajarlo de manera puntual. El entorno financiero comprende los mercados de acciones, lo que son los bonos, compañías de seguro, las empresas de servicios financieros y las asesorías financieras. El sistema financiero se comprende ¿qué? Del mercado monetario, del mercado de capitales, del mercado de divisas y otros tipos de mercados. Por ejemplo, hoy en día tenemos mercados emergentes financieros que se relacionan o pues tienen que ver con criptomonedas, con dinero, lo que llaman dinero digital, lo que son bitcoins. Hoy en día se hacen transacciones en Colombia, por ejemplo, en Corabastos, sí, en Corabastos se manejan y se hacen transacciones en bitcoin. Y eso también alude y hace referencia y se relaciona con un sistema financiero, ¿vale? Y así tendremos otro tipo de mercados. Entonces nos enfocamos en esto porque son pues los más utilizados o los que más se encuentran hoy en día en movimiento. El mercado de capitales. Listo. Entonces continuamos acá. El mercado de divisas como tal, ya ustedes pues bien también conocen todo el tema cambiario de los dólares, los euros, cómo se está comportando. Hoy en día nos encontramos en una situación en donde hay que estar monitoreando cómo la divisa del dólar ha aumentado debido a pues diferentes coyunturas políticas, sociales, económicas. Entonces todo esto tiene que ver con los cambios abruptos que se ven en estas divisas, ¿vale? Esto también alude al mercado bancario o de instrumentos, acciones, renta fija, derivados, bonos, cualquier tipo de actividades que involucren o que se involucren en este mercado. Decisiones financieras de los individuos. Las decisiones de consumo y de ahorro tienen que ver con aspectos ya personales. Cuánto de su ingreso corriente debe guardar para el futuro del estudio de su hijo, por ejemplo. No solamente la gerencia financiera debe verse desde el aspecto empresarial, sino también hay que aplicarlo dentro del ámbito diario de sus vidas, ¿ya? Decisiones de consumo y de ahorro, decisiones de inversión, cuánto dinero, cuánto debo invertir de lo ahorrado, decisiones de financiamiento, cuánto y cómo deben usar el dinero de otras personas para satisfacer sus deseos y necesidades, decisiones de administración del riesgo, cómo y en qué término deberán buscar reducir las incertidumbres económicas que enfrentan o toman riesgo calculado. Esto es supremamente importantísimo. Análisis del portafolio financiero, ¿vale? Saber el significado de las partidas que componen o comprenden los estados financieros básicos y la forma en que fueron elaborados nos permiten entender, nos permiten conocer, nos permiten comprender la información económica y financiera contenida de manera implícita y explícitamente en ellos. Lo que yo les comentaba, no solamente es solicitar al área de contabilidad o al contador o al área encargada que te faciliten los documentos o que te envíen por un correo los documentos de los movimientos financieros de la empresa, sino también entenderlos y comprender cada uno de ellos, ¿vale? Buscan medir el rendimiento de la empresa dentro del contexto del negocio que desarrolla, sus objetivos y estrategias. A partir de ese conocimiento, también podemos analizar económica y financieramente una empresa, lo que nos dará herramientas para estimar su comportamiento futuro. Esto es supremamente importante. ¿Qué es lo que de pronto hoy en día nos aflige?
nos afligen muchas empresas o muchos negocios que desconocemos el futuro. Obviamente, si tuviéramos una bola de cristal y tendríamos en cuenta o sabríamos lo que va a suceder mañana, fuera fácil, pero no la tenemos, no la tendremos y eso jamás va a pasar. Tenemos entonces unas informaciones que podemos también calcular y proyectar, como por ejemplo una de las herramientas más potentes con las que yo he trabajado los proyectos, que es el flujo de caja financiero. ¿Ya? Un análisis detallado permite determinar cuáles son los factores claves de un negocio, requisito indispensable para una proyección razonable de la situación económica, financiera y futura de la empresa. Y nos vamos a concentrar en estas tres categorías que son los índices de rentabilidad, liquidez y endeudamiento. ¿Cómo calcularlos? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Los indicadores o los índices de rentabilidad para la empresa, como ustedes de pronto alguna vez o lo que más le interesa al momento de realizar un negocio, la primera pregunta que ustedes le hacen a su socio o a la empresa o a la inversión que vayan a hacer es cuál va a ser la rentabilidad de ese negocio. Es decir, cuánto me va a quedar. Todo inversionista se hace esa pregunta y hay que darle respuesta. ¿Con qué? Con números. ¿Vale? Dentro de estos indicadores, dentro de estos índices de rentabilidad, hay varios. Es decir, se desprenden muchos o diferentes indicadores que se relacionan con dar un conocimiento de la rentabilidad. Les traje acá o les tengo pues los más utilizados, los más importantes para poder tomar decisiones en cuanto a la inversión. El primero es lo que corresponde pues al Return on Sales, el ROS, resultado sobre las ventas o margen neto, y corresponde al porcentaje de utilidad o pérdida obtenido por cada peso que se vende. Este es el que más se utiliza para poder decir, invierto o no me interesa o para mí pues no es rentable. ¿Vale? ¿Cómo se calcula el resultado del ejercicio? Sobre el ingreso por ventas. Esto te da un resultado en términos porcentuales. Tenemos otro que es muy importante y es el margen bruto. Corresponde al porcentaje de utilidad obtenida por sobre el costo de las ventas y permite determinar la capacidad que la empresa de la empresa para definir los precios de venta de sus productos o servicios. Muchos me preguntan, ¿cuánto puedo yo vender este producto? Yo, listo. El precio está determinado por los costos del producto o el servicio más el porcentaje de rentabilidad o de utilidad que quiera generar por la venta de cada unidad. ¿Vale? El margen bruto, ¿cómo se calcula? El ingreso por ventas menos los costos de ventas sobre los ingresos por ventas. Esto te va a brindar pues un número, un porcentaje que te va a dar el margen bruto de las ventas. Resultados sobre el patrimonio, lo que conocemos como el ROE, corresponde al porcentaje de utilidad o pérdida obtenida por cada peso en que los dueños han invertido en la empresa, incluyendo las utilidades retenidas. ¿Vale? En inglés, o pues en algunas bibliografías, la mayoría de bibliografías en inglés, se conoce como el Return on Equity. Se calcula dividiendo el resultado del ejercicio sobre el patrimonio promedio. ¿Cómo hace el patrimonio promedio? Por lo general, una empresa se constituye por la inversión de varios socios capitalistas. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar todas esas inversiones, sacar un promedio y ese va a ser pues por el que vamos a dividir el resultado del ejercicio, ¿vale? Que es lo que comúnmente conocemos como utilidad. Resultados sobre los activos, el ROA, Return on Assets, corresponde al porcentaje de utilidad o pérdida previo a los gastos financieros. ¿Cuáles son los gastos financieros? Lo que corresponde a intereses o pues ese tipo de costos que se sumen por algún movimiento financiero de préstamo con terceros o de adquisición de maquinaria y de activos con terceros. Resultado de la empresa sin deuda, obtenido por cada peso invertido en los activos. Se calcula dividiendo el resultado operacional por
1 menos T, cerramos paréntesis, T en este caso es lo que corresponde al impuesto. ¿Impuesto a qué? A la renta. Ustedes de pronto conocen ese número, que es, bueno, algunas empresas, pero lo común es el 34%. Y lo divides sobre los activos promedio, tomas todos los activos promedio de la empresa y tenemos el resultado sobre los activos ROA. Se consideran activos prescindibles, esto es importante, lo que corresponde a bienes raíces no utilizados, exceso de caja y valores negociables. Y este indicador muestra o da a conocer o brinda información para uno de los aspectos, uno de los indicadores, uno de los índices más importantes de medición de una empresa, y es el conocido como el valor económico agregado, el EVA, ¿vale? En inglés, Economic Value Added, EVA. Ustedes van a ver mucho de esto. Tenemos algo que es muy importante y todo esto nos muestra lo que es, nos da conocimiento para saber la rentabilidad de una empresa. Y es lo que más le importa a los inversionistas. ¿Cuánto me va a quedar de ese negocio? ¿Cuánto voy a ganar? Esa es la pregunta clave de todo inversionista. Pero ellos difícilmente preguntan cuál es el riesgo de esa inversión. En el video podían apreciar que Daniel hablaba del facilismo. Ciertamente, como decía él, lo que fácil, el dinero que fácil viene, muy probablemente fácil se vaya. ¿Por qué? Por el riesgo de la inversión de ese tipo de transacciones facilistas. ¿Ya? En la práctica, el comportamiento único de los flujos supuestos mediante los análisis antes y después, ex ante, realizados en la formulación de proyectos es totalmente incierto, puesto que no es posible conocer con anticipación cuál de todos los que pueden ocurrir y que tienen efecto en los flujos de caja ocurrirá efectivamente. Y aquí esto nos lleva ¿a qué? A un mundo, a un entorno de incertidumbre. Y la incertidumbre nos lleva a una serie de riesgos que puedan ocurrir. Cuando le hablan a un inversionista o a una persona de riesgos, uno obviamente lo lleva y eso se asimila o se asemeja a temas negativos. Un riesgo de algo malo que pueda suceder. Un riesgo es algo, es una situación pesimista, un escenario pesimista de cualquier tipo de acción que vayas o decisión que vayas a tomar. Esos hacen alusión a los riesgos. A no tener certeza sobre los flujos futuros de caja que ocasionará cada inversión, el analista de proyectos se verá enfrentado ante una situación de riesgo o de incertidumbre. Diferencia entre riesgo e incertidumbre son dos cosas que tienen que ver en un entorno similar, pero son diferentes desde el punto de vista, desde la perspectiva conceptual. El riesgo es la dispersión de la distribución de la probabilidad del elemento que se está estimando o del resultado que se está considerando. Ojo con esto, es la dispersión de la distribución de la probabilidad del elemento que se está estimando. Mientras que la incertidumbre refleja el grado de falta de confianza que la distribución de probabilidad estimada sea correcta. Entonces, pendiente con estos dos conceptos, porque una cosa es situación de incertidumbre y otra cosa son los riesgos asociados, ¿vale? Causas de riesgo e incertidumbre. Primera, una cantidad insuficiente de inversionistas similares. Puede ser la situación de que cause o que genere riesgo. La tendencia en los datos y su valoración. Eso es también importante. Un aspecto acá que quiero resaltar es la de no asumir riesgos. No asumir lo que pueda pasar. En un país como Colombia, que pues acaba de elegir un presidente, no se puede asumir qué es lo que pueda llegar a suceder por este tipo de diversificación o este tipo de movimientos coyunturales políticos, sociales, económicos, ¿vale?
porque va a generar un eco, va a generar un escenario pesimista y vas a forzar un escenario de incertidumbre cuando no está aún. O simplemente no tenemos esa tendencia. ¿Vale? Entonces, ojo con eso, que es súper importante. Asumir riesgos trae faltas graves para la toma de decisiones. Tercero, cambio en el ambiente económico externo invalidando experiencias anteriores, lo que yo les comentaba. Cuarto, la mala interpretación de datos, importantísimo, mala interpretación de datos. Quinto, los errores de análisis. Sexto, disponibilidad y énfasis del talento administrativo. Séptimo, liquidez de la inversión. Y octavo, obsolescencia. Diversificación del riesgo. El riesgo diversificable, tomen nota de esto porque también es importante como de manera conceptual, tiende a desaparecer cuando tenemos un portafolio formado por varios activos. El riesgo relevante es el riesgo proveniente de la asociación de un activo con el portafolio de activo del riesgo de covarianza, ¿vale? Es posible diversificar riesgos, pero esa diversificación está acotada por la existencia de un riesgo sistemático. A medida que aumenta el número de activos, aumenta la importancia de los términos de covarianza. A medida que vayamos adquiriendo maquinaria, a medida que vayamos adquiriendo equipos, a medida que vayamos realizando mayor inversión, también va a ir aumentando de manera directa la importancia de los términos de covarianza o pues de todo lo que tenga que ver con el riesgo. El riesgo sistemático, riesgo diversificable, son dos conceptos diferentes, son dos conceptos que tienen cada uno su consecuencia dentro de una empresa. El diversificable, pues aquel propio de una empresa, industria o sector. Tiende a eliminarse cuando se convierte en distintas empresas, industrias o sectores económicos. El sistemático afecta a la economía como un todo. Por lo tanto, a todas las empresas del sector. No puede ser eliminado a través de la diversificación. Por ejemplo, controlas la inflación, controlas la TRM, controlas la tasa de cambio, controlas el alza de divisas o la baja de otro tipo de activos o factores, no lo controlas. Entonces, esto se asume o se determina como riesgo sistemático, ¿no? Y el riesgo total, que es la suma del riesgo diversificable y el riesgo sistemático. Importante esto para que lo tengan en cuenta. Todo esto pues me he basado a través del filósofo financiero y estadístico economista de Harry Markowitz. Importante que lo tengan en cuenta para su revisión bibliográfica. Entonces, acá pues afirma que hay algo que él trabaja, que es la diversificación de Markowitz, en donde se preocupa del grado de covarianza entre las rentabilidades de los activos componentes de un portafolio. La idea central es combinar en un portafolio activos que no estén perfectamente correlacionados con el propósito de disminuir el riesgo sin sacrificar rentabilidad. Importantísimo. ¿Qué es lo que buscamos todos los inversionistas o todos los gerentes o los coordinadores o los directores financieros? Invertir a bajo riesgo. Cada uno de nosotros, y no, bueno, también en el ámbito profesional, cuando nos graduamos queremos irnos a una empresa estable, queremos ir a un negocio o a un lugar en donde veamos o no hay un ambiente turbulento y buscamos ese espacio y pues, invertir nuestro tiempo, nuestros conocimientos en algo estable. ¿Quién no busca eso? Todo el mundo busca una inversión a bajo riesgo. Conceptos claves y puntuales. El valor de dinero en el tiempo y la rentabilidad. El valor del dinero de hoy no es el mismo o no va a ser el mismo del valor que tendrá en el mediano o largo plazo. Y mucho menos el valor de hoy fue el mismo
de años atrás. Por eso es que las inversiones hay que saberlas hacer o determinar, realizar en los tiempos específicos, dependiendo de qué, coyunturas, oportunidades financieras, dependiendo de oportunidades de negocio, ¿vale? Y esto es importante desde la operación, conocer cuánto valor o cuánto será el dinero que inviertas hoy en un término, en un valor futuro, en un término de largo plazo de 5 años. ¿Vale? ¿Qué es la inversión? Hemos hablado de inversión, rentabilidad, hemos hablado de dinero, pero ¿qué es realmente invertir? Cualquier sacrificio de recursos hoy con la esperanza de recibir algún beneficio en el futuro es inversión. Cualquiera que invierta en un lote, en un bien raíz, en un negocio. Yo particularmente resumo esto con que la inversión es algo o es aquel desembolso de dinero que en algún momento del tiempo va a tener un retorno, a diferencia del gasto, ¿no? Que es lo que hacemos todos los días, gastamos. Ojalá todos los días invirtiéramos, pero eso no pasa. Todos los días gastamos. ¿Cómo así? Desembolsamos dinero, sacamos dinero de nuestro bolsillo, pero no vuelve. Bueno, en mi caso, yo no veo que vuelve. Pero ojalá, pues, ese dinero que uno sacara del bolsillo todos los días, de cierta forma, volviera. Pero eso es lo que nos tiene todos los días pensando y levantándonos, pensando en dinero. La falta de ¿qué? De inversión. Y ese es el sacrificio que se hace hoy con esa esperanza de que algún día, de que en algún momento vas a recibir un beneficio. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son esos aspectos que se relacionan y tienen que ver con la inversión? El costo de oportunidad, el tiempo, la pérdida del poder adquisitivo, la devaluación de la moneda, el riesgo de ¿qué? De no recibir parte o toda la inversión y los beneficios esperados. Hoy en día, pues, muchas personas tomaron decisiones por temas de coyuntura política, ¿no? Por temas de devaluación de la moneda, por miedo a perder pues sus inversiones, por miedo o por un entorno bastante turbulento. Entonces, todo eso se mueve a través de estos factores y estos actores que intervienen o que tienen que ver de manera directa o indirectamente con la inversión. ¿Vale? ¿De cuánto deben ser esos beneficios o rendimientos? Ya eso va a depender de aspectos puntuales del inversionista. ¿Vale? Y por eso es que estamos trabajando y estamos dando esta clase. Porque es que a un inversionista que va a invertir 500 millones de pesos en un negocio y tú le vas a decir que de esos 500 millones de pesos en 5 años el retorno va a ser de 1 millón de pesos, él te va a decir, pues, eso es bastante pobre para mis expectativas financieras. Si yo invierto 500 millones de pesos, yo en 5 años aspiro a recuperar los 500 millones de pesos, obviamente, y a tener al menos una ganancia o pues un rendimiento esperado del 10 o del 15% que corresponde a 50, 70, 80 millones de pesos. Y así vamos creciendo pues en el muy largo plazo. Eso es lo que un inversionista como mínimo espera. Por eso también se habla mucho de la TMRR, de la tasa mínima de retorno requerido. La tasa de interés es la utilidad, rentabilidad, medida en términos porcentuales de rendimiento de un capital determinado, lo que yo les hablaba. Los beneficios deberán cubrir la pérdida del poder adquisitivo, la inflación, obviamente, el riesgo de perder una parte o todo el dinero y sacrificio de no consumir ahora en componente real del dinero. Es difícil tomar esa decisión, pero muchas personas saben esperar, saben tener paciencia en el dinero, en la inversión, y pues tendrán
esos resultados positivos que tanto busca. 3 reglas de los movimientos del dinero en el tiempo. Regla número 1, señores. Tomen nota que esto no lo encuentran por ahí por YouTube. Solo se puede comparar o combinar los valores que se encuentran en el mismo punto de tiempo. Solamente es comparable dentro de una misma estación de tiempo. Regla número 2. Para mover un flujo de efectivo hacia adelante en el tiempo, debe capitalizarse. Importantísimo, la capitalización del dinero. ¿Vale? La inversión del mismo, el resultado de esa inversión. Regla número 3. Para mover un flujo de efectivo hacia atrás en el tiempo, debe descontarse. ¿Vale? Entonces, aquí hablamos de suma y de resta, lo básico. Indicadores de rentabilidad y criterios de evaluación de una propuesta de inversión, de un proyecto, de un negocio. Valor presente neto. Hoy en día hablo del valor presente neto sin explicarles obviamente el cálculo, ¿vale? Porque si no, pues requeriríamos de otra masterclass. Pero bueno, no importa, y hacemos otra masterclass para hacer estos cálculos. Pero las herramientas tecnológicas, lo que es Excel, modelos financieros, software, pues cuentan con aplicaciones, cuentan con todas estas funciones para calcular valor presente neto. Por ejemplo, lo básico, en Excel, igual PPN, abre paréntesis y sigues cada una de los indicadores que te va pidiendo al momento de calcular, para poder calcular el valor presente neto. ¿Vale? ¿Qué es el valor presente neto? Diferencia entre el valor presente de todas las entradas de flujo de caja de un proyecto menos el valor presente de todas las salidas del dinero. Cabe anotar que para poder hacer estos cálculos, lo que corresponde a valor presente neto, tasa interna de retorno, y cada uno de ellos es necesario elaborar y construir un flujo de caja proyectado teniendo en cuenta bases sólidas de presupuesto y financiación del proyecto. ¿Vale? Para eso necesito otra masterclass, pero es lo importante. Muchos de los negocios ya cuentan con este tipo de cálculos y este tipo de evaluaciones de herramientas implementadas en una empresa. ¿Vale? Pero importantísimo que lo tengan en cuenta porque son los 2 criterios de evaluación más trascendentales en cada uno de ellos, en cada uno de los negocios, para poder ¿qué? Tomar decisiones. Por eso yo les llamo criterios de evaluación financiera. Tiene en cuenta el flujo de caja en el momento cero. Te lleva todos esos valores descontados en el tiempo, te los trae a valor presente, es decir, te los trae a día de hoy. ¿Vale? Y esto también tiene que ver y se relaciona directamente con la tasa interna de retorno, que es aquella tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, porcentaje de beneficio o pérdida de un proyecto. Una pregunta que siempre me hacen, profe, ¿de cuánto es una buena tasa interna de retorno? ¿Vale? Eso también va a depender de muchos factores. El tipo de empresa, el tipo de negocio, el tipo de inversión, el tipo, el alcance de la inversión que vaya a tener ese negocio. Hoy en día tenemos tasas internas de retorno bastante interesantes. Estamos hablando de tasas internas de retorno entre el 40 y 60%. ¿Por qué? Porque son negocios que su naturaleza es más que todo de servicios y son negocios digitales. Dentro de mi experiencia como evaluador de proyectos, he visto tasas internas de retorno del 15, del 18%, que sin ser de pronto grandes, pero sí dejan pues un interés, un interesante beneficio económico del negocio. ¿Vale? Ya si es un negocio de pronto de manufactura, de restaurante o algún tipo de producción, más que todo, están dejando o está presentando tasas internas de retorno entre el 15 y el 25, el 28, el 30%. No, ojo que esto no debe ser ni tan sobrevalorado, ni tan sobreestimado, ni tan subestimado. ¿Por qué? Puede que una tasa interna de retorno, un valor presente neto te dé positivo, pero una tasa interna de retorno del 2, del 5, del 6, 7% realmente deja mucho que desear del proyecto. Es lo que yo les comentaba del ejemplo
que si inviertes 500 millones de pesos y te dicen que de esos 500 millones de pesos vas a recibir de ganancia o un retorno, vas a recuperar la inversión y vas a ganarte 1 millón de pesos, pues eso a nadie le interesaría. O bueno, desde mi perspectiva financiera, pues, si invierto 500 millones de pesos, yo al menos el 10% debo ganarme esa inversión. Diferente sería que invierto 5 millones de pesos y me vaya a generar una rentabilidad, una ganancia de 1 millón de pesos. Ya eso uno dice, bueno, ya eso son el 25% de la inversión que hice, vale la pena invertir esos 5 millones de pesos. ¿Vale? Entonces todo va a depender y por eso es que necesito que ustedes hagan ese análisis antes de poder tomar decisiones financieras. Tenemos lo que es la tasa interna de retorno modificada. Las que más se utilizan son los indicadores que más se utilizan o los criterios de evaluación que más se utilizan son el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Pero también tenemos lo que es la TIRM, tasa interna de retorno modificada, medida de rentabilidad periódica expresada en porcentaje diseñada para superar algunas deficiencias de la tasa interna de retorno. Valor neto actual, BNA, el valor neto de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros, no tiene en cuenta el momento cero. Esto se utiliza más que todo ya para empresas funcionando, que ya pues tienen su recorrido y quieren evaluar acciones futuras financieras. Mientras que el BPN, el valor presente neto, como tiene en cuenta el momento cero, es decir, tiene en cuenta desde el momento en que, de que el emprendimiento, de que el negocio va a iniciar sus operaciones financieras, va a iniciar sus operaciones y actividades económicas. ¿Vale? Beneficio versus costo. Esto es lo que ustedes conocen, la relación costo-beneficio. ¿Vale? Compara los beneficios y los costos de un proyecto. Creo que esto lo hacemos todos los días. La relación costo-beneficio lo hacemos de manera indirecta, pero lo hacemos en los proyectos. Esto compara pues los beneficios y los costos de un proyecto. Lleva todos los beneficios y los costos al momento cero y luego los divide para obtener una relación de los mismos. ¿Vale? El BPN y la TIR se fundamentan en los estudios de flujo de caja. Lo que les dije, es importante que conozcamos cuál va a ser el comportamiento de las ventas, de los ingresos y de los egresos, de la utilidad bruta, de la utilidad neta. En el largo plazo, por lo general, estos cálculos se hacen a 5 años. Hay empresas que lo están haciendo a 3 y 4 años, pero está dentro de lo aceptable para poder tomar decisiones financieras y tiene en cuenta la vida útil, valores de entradas y salidas del dinero. ¿Vale? Diferencia entre el valor presente de todas las entradas de flujo de caja de un proyecto menos el valor presente de todas las salidas del dinero. Esto nos brinda y nos da a conocer lo que es el valor presente neto. En Excel se calcula como la función BNA. Ustedes les dan igual, colocan BNA, en el cual deben sumarle el flujo de caja resultante del periodo cero para poder calcular y lograr el valor presente neto. Arrastran todos los flujos finales de cada año, cierran paréntesis y pues pueden calcular lo que es el valor presente neto. ¿Con el fin de qué? De trasladar los valores al punto cero. Se emplea la tasa de descuento. ¿Vale? Por eso debe haber una tasa de descuento, como les dije, del 10%, generalmente es el 10%, 12%, 15%, 14%, dependiendo de la situación del proyecto en el que se encuentre. ¿Vale? La tasa de descuento, fuente de cálculo del BPM y referencia para la decisión de adoptar BPN y TIR. Tasa de interés o de oportunidad, también la pueden encontrar como TIO, TMAR y la que yo comúnmente utilizo que es la TMRR. ¿Vale? Costo promedio ponderado de capital, otro de los indicadores, lo que conocemos como el WACC, en este caso pues CCPP, costo promedio ponderado de capital, el cual también nos brinda alternativas de conocimiento para poder tomar decisiones en relación al costo del negocio. Según las fuentes empleadas, proyectos financiados solo con recursos de los propietarios, tasa de interés de oportunidad, proyectos financiados con fuentes mixtas, internos como externos, costo promedio ponderado, lo que es el WACC,
e interviene en lo que es la tasa de interés de oportunidad y los costos financieros de los recursos externos. En cuanto a la tasa de interés de oportunidad, la TMRR, también puede ser, tasa mínima de rentabilidad requerida, es lo que ustedes como inversionistas esperan lo mínimo de un negocio. ¿Con qué es comparable la TMRR o la tasa mínima de rentabilidad requerida? Es comparable con el costo de promedio ponderado WACC, o lo que revisamos acá, lo que es el CCPP, costo promedio ponderado de capital. ¿Por qué? Porque es que esta tasa debe ser superior al WACC, debe ser superior al costo promedio ponderado. Porque si no es superior, significa que el proyecto no es viable, significa que el negocio no va a tener un futuro en cuanto a rentabilidad del mismo, ¿vale? Y acá algunos criterios, pueden tomar una foto, tomar notas, es súper importante que lo tengan en cuenta. Un negocio, alguna decisión que ustedes vayan a tomar, sencillo, ustedes teniendo en cuenta o teniendo ya estos datos sobre un proyecto, si el BPN es positivo, es decir, mayor a cero, generalmente se acepta el proyecto. Si el BPN es negativo, lo descartas por completo. ¿Por qué? Porque así es que se toman las decisiones financieras con los proyectos. Si ese valor presente neto te da negativo, es que te va a dar pérdidas en un futuro. Si el BPN da 0, difícil ese caso, pero el resultado genera indiferencia. En mi particular decisión, yo también lo descarto y lo rechazo, porque es que no me está generando nada. Ahora, si es positivo con un valor que tampoco satisface mis necesidades, mis exigencias como inversionista, también lo rechazo. Por eso es que esta parte es muy delicada, ¿vale? Si hay varios proyectos, por ejemplo, si hay varios proyectos en la mesa, tenemos varias inversiones. Si el BPNA es mayor que el BPNB, se acepta obviamente el proyecto con el mayor valor presente neto. Si el BPNA es menor que el BPNB, pues se acepta el proyecto B. Y si el BPNA es igual al BPN de la opción B, el resultado genera indiferencia. Ahí sí va a tocar otros criterios para poder tomar una decisión, ¿vale? No puedes, o se pueden descartar los dos, porque es que realmente hay que revisar otros aspectos para poder tomar una decisión al respecto de los proyectos, ¿vale? En cuanto a la TIR, en términos porcentuales, el valor presente neto te va a dar cifras financieras, cifras expresadas en dinero. Esto te lo va a expresar en términos porcentuales. Si la TIR es igual al CPP o TIO, causa indiferencia, ¿vale? Si esta tasa interna de retorno es menor que el CPP o la TIO, se debe rechazar. Y si la TIR, tasa interna de retorno, es mayor que el costo promedio, lo que les comentaba yo anteriormente, del costo promedio ponderado, o del WACC, o el costo del proyecto, se debe aceptar. Ahora, lo que les comentaba, hay TIR que te pueden dar un 5%. Es positivo, pero no satisface realmente las necesidades o sea, el negocio realmente no llena las expectativas del inversionista. Y lamentablemente se debe rechazar. ¿Qué debe llenar? Debe superar ese costo promedio ponderado. Y a partir de ahí, generar beneficio económico para el inversionista. Los principales grupos de interés que enmarcan todo esto tienen relación con 4 principales actividades que se desarrollan en la empresa: mercado, producción, finanzas, recursos humanos. Esto tiene que ver mucho con la gerencia de valor, porque se relacionan cada uno de estos stakeholders para la toma de decisiones.
La toma de decisiones debe estar orientada hacia el alcance de los objetivos básicos de las diferentes actividades empresariales. Satisfacción de las necesidades de los clientes es importante. Producir con la máxima calidad al mínimo costo y el momento oportuno. Esto no es fácil decirlo, pero hacerlo realmente hay mucho trabajo por hacer. Satisfacción de las necesidades de los empleados. También es importante este grupo de interés mantenerlo trabajando conforme a la visión de la generación de valor de la empresa. Y esto obviamente obedece al cumplimiento del objetivo básico de la empresa. Relación precio, calidad de servicio, compensación ambiente laboral y todos estos atributos de satisfacción de sus principales grupos de interés hacen que la empresa funcione. Por eso es que todo no se va y no se enfoca solamente en la parte financiera del proyecto, del negocio, de la empresa. Hay que tener en cuenta y hay que crear una sinergia de todas las partes de la compañía, ¿vale? Cuando uno posee una empresa, cuando uno tiene una empresa, más que tener activos tangibles o intangibles, lo que uno tiene es la oportunidad de disfrutar del flujo de efectivo que dichos activos pueden generar. Mientras mayor sea el flujo disponible, mayor será el valor de la compañía. Eso es lo que uno debe siempre buscar. Generar flujo de caja, proteger la caja. Por eso es importante cuando te endeudes, no involucrar y no afectar negativamente la liquidez de tu negocio. Una empresa no quiebra por la falta de rentabilidad de sus productos o de sus servicios. Una empresa quiebra por la falta de liquidez y el no pago de sus obligaciones de corto plazo para su operación. Ahí es donde fracasa, ahí es donde quiebra una empresa. No, que mi empresa no es rentable en el primer año. Yo conozco muchas empresas que en el primer año no son rentables, que tienen que esperar más de 18 meses para generar utilidades positivas. Y hoy en día pasan los años, 3, 4 años, y esa empresa se cataloga como una de las más posicionadas a nivel territorial, ¿vale? Entonces, existe una estrecha relación entre el flujo de caja de la empresa y su valor, ¿vale? Y su visión en el mercado. Por eso es importante, y se los dejo ya de tarea para ir terminando, que aprendan o también escuchen cursos acerca de la estructuración, formulación y realización de flujos de caja proyectados, porque a partir de ahí van a aplicar los conceptos que les acabo de explicar anteriormente. A partir de ahí es que van a calcular lo que son los valores presentes, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, lo que corresponde al costo promedio ponderado de capital. Y todos estos indicadores, como lo son rentabilidad, liquidez, nivel de endeudamiento, que te van a permitir tomar las mejores decisiones para la empresa, para tu vida y para el futuro financiero de tu negocio, ¿vale? Entonces, eso sí se los dejo de tarea y bueno, espero de pronto vernos en una futura masterclass para poder seguir profundizando estos temas de flujo de caja proyectado y seguir hablando de la gestión, de la gerencia financiera y sobre todo de la gestión de valor en una empresa. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido todo pues, de la masterclass. Gracias por haberme atendido y espero que haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión.